La hora número 3, Bienvenido a todos. Bueno, el Señor me ha dado el privilegio de enseñar hoy acerca de esta clase tan interesante. Quiero que sepan que yo también estuve ahí, como ustedes estaban ahí, sentaditos. A veces me ganaba un poquito el sueño, pero me levantaba otra vez. Pero bueno, lo importante es tomar la sustancia, la esencia de lo que la enseñanza nos quiere hablar. Y bueno, la pastora Sandra ya nos dio el privilegio de dar una gran parte de la enseñanza. Ella quedó en la ley escrita, nos muestra el conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Ahí vamos en el punto número 3, en el B. Punto 3, letra B, ahí quedamos, donde la pastora estaba explicando acerca de este tema. Pero quiero dar un aporte ahí acerca de lo que, ¿por qué la ley no pudo justificarnos a nosotros como seres humanos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Quién hizo el ejercicio del frijol? A ver, ¿quién le nació el frijol? ¿A quién le nació el frijol? ¿No le ha nacido el frijol? ¿Sí? Ah, bueno. Ok, bueno, listo. Entonces, bueno, hay un versículo muy claro que si la semilla no cae y muere, ¿no qué? No nace una nueva planta. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es realmente la naturaleza caída? ¿Qué es realmente esa naturaleza del cual siempre la pastora Clemencia nos ha hablado y acerca de lo que la naturaleza del hombre, bien sea caída o redimida por Dios, es en nosotros? Entonces, vamos a repetir, vamos a hacer algo bien dinámico, vamos a prestar la atención suficiente para tomar la esencia de la enseñanza. Entonces diga, mi espíritu es la fuente de mi vida. El alma es la vida de mi cuerpo. Bueno, ¿por qué el espíritu es la fuente del ser humano? Bueno, en el espíritu es donde Dios sopló ¿qué? Aliento de vida, realmente ese es el espíritu. ¿Y por qué la ley no podía redimir ese espíritu caído? Porque tenía que ser quitado. Diga, tenía que ser quitado. Entonces por eso la ley no podía hacer ninguna clase de cosa por nosotros. Lo único que hizo la ley fue ¿qué? Mostrarnos que éramos pecadores. La ley lo único que hizo fue mostrarnos que nosotros éramos pecadores. Porque antes de que no existiera la ley, el ser humano ¿qué? Pecaba y no sabía que estaba pecando. El ser humano fornicaba y no sabía que eso se llamaba fornicación. Robaba y no sabía. Había una conciencia en ellos, porque acuérdense que el conocimiento del bien y del mal tiene el bien, pero también tiene el mal. El bien es distorsionado. El bien de ese árbol es un bien distorsionado, por lo menos. ¿Cómo es el bien distorsionado? Yo te amo, pero por dentro, uy, qué fastidio de persona. Ese es el bien distorsionado. La apariencia de engaño. Ese es el bien distorsionado. Ay, es que me toca aguantármelo. Uy, ay, mi amorcito. Ese es el bien distorsionado. El bien de Dios no es así. El bien de Dios es puro, el bien de Dios es limpio, el bien de Dios es purificado, y por eso es que Dios siempre permanece para siempre. Amén. Entonces, vamos a ver qué fue de una u otra manera, porque a veces vemos ese Dios duro en el Antiguo Testamento y de repente en el Nuevo Testamento, en la gracia, vemos el Dios de amor. Amén. Pues vamos a ir a Gálatas 3:19. Estoy haciendo como un poquito de resumen de donde quedó la pastora Sandra, la pastora Clemencia. La pastora Clemencia está en otro lado. Gálatas 3:19. Mire lo que dice Gálatas 3:19. Voy a tomar un poquito. Uy, en inglés no, Andrés. En inglés no. ¿Ah? Adolfo. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Adolfo. Soy el pastor de esta congregación que ustedes están acá. Soy el pastor de esta congregación, hijo espiritual de la pastora Clemencia. Entonces, no soy muy maestro. Dios me llamó a otra clase de ministerio, el ministerio profético más se mueve en mi vida, ¿sí?
Pero bueno, yo creo que la enseñanza es muy importante y muy vital en la vida del ser humano. Si no hay enseñanza, no hay nada. ¿Cómo podríamos ministrar a un pueblo y cómo podríamos dar palabra profética si no sedimentamos esas palabras proféticas en el fundamento de Cristo? Que eso es realmente lo que a veces pasa en muchas iglesias, que se dedican solamente a manifestar un don, pero no les enseñan a las personas a tener un fundamento. Porque ¿qué saca con que le den una palabra profética y decirle a usted que usted va a ser el mejor evangelista, el mejor profeta? Pero si no tiene un fundamento, nunca se va a cumplir en su vida. ¿Por qué? Porque esa palabra no tiene quien la sostenga. Y el fundamento es el carácter de Cristo en nosotros. Y por eso esta escuela sobrenatural del Espíritu. Sobrenatural, ¿por qué? Porque nos va a enseñar a manifestar la imagen del sobrenatural. Amén. Entonces miremos aquí este versículo. Ya Adolfo Lozano, yo también estuve ahí con ustedes. También estuve en las escuelas donde la pastora estuvo, la pastora Sandra. Venimos ya de una sigla con la pastora Clemencia desde muchos años, ¿sí? Donde sabíamos que en algún momento la pastora Clemencia, Dios le había llamado a tener su escuela. Ella sí es una maestra por esencia, sí, es la esencia del llamamiento de Dios en ella. Por eso nosotros tenemos que descubrir cuál es la esencia del llamamiento de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Todos somos llamados a manifestar la imagen de Jesús, pero en esa imagen tenemos un llamado, bien sea profeta, bien sea empresario, bien sea lo que Dios lo haya llamado a hacer, hágalo, pero en la esencia de Dios. Si usted no lo hace en la esencia de Dios, va a estar aquí, vea, en una esencia distorsionada, donde el llamamiento de Dios se distorsiona, y por eso hay mal testimonio de las iglesias para el pueblo. Y dizque pastor, y dizque hermano. Pero ese dizque hermano es porque ese dizque hermano no ha conocido esta esencia y esta sustancia de Jesucristo en la vida de ellos. Entonces, vamos, esta escuela se trata de Cristo, 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 Cristo. La imagen de Cristo es suficiente en nosotros. Amén. Entonces, mire lo que pasaba con la ley. Escuchen bien, voy a hacer esta anécdota aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Estamos hablando de la ley, ¿no? Estamos hablando de esto. Dice, añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. La ley vino por causa de ¿qué? Del pecado, diga. La ley vino por causa del ¿qué? Del pecado. Para mostrarnos ¿qué? El pecado. Por eso vino la ley. Si ve que la ley no fue añadida para salvación, la ley fue añadida ¿para qué? ¿Por causa de qué? De la transgresión, para mostrar al hombre que verdaderamente si venía un juicio de Dios, era un juicio justo. ¿Por qué? Porque ahí les está mostrando que estaban andando mal. Y dice, hasta que viniese ¿qué? La simiente. O sea, la ley era una anunciación de lo que ¿qué? De lo que iba a venir, que era ¿qué? La promesa. ¿La promesa quién era? Cristo, diga, Cristo. Amén. Escucha bien, a quien se le fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ¿qué? Escuchen bien esto. Esto es un temita que no han tocado mucho. La ley no fue dada por Dios, fue escrita por Dios, pero fue ¿qué? Ordenada por ¿quién? Por medio de los ángeles, en medio de un mediador. ¿Quién era el mediador? Moisés, diga Moisés. Era el mediador entre Dios y los hombres. Por eso vemos que los que estaban atentos, le voy a contar este secreto. Los que estaban atentos a que esa ley se cumpliera, ¿quién era? Los ángeles. Y los ángeles son ciertamente muy celosos de la vida de Dios. Como el sacerdote, cuando le fue a anunciar de que iban a ser Juan, ¿qué pasó con ese sacerdote? ¿Pero por qué? Porque no creyó. Mire la severidad de esto. Uno podía decir, uy, este ángel es pero tocado. De una vez que lo dejó mudo. O sea que aquí podemos ver que los ángeles eran realmente los que estaban atentos a que la ley escrita de Dios fuera ejecutada ¿en quién? En los hombres. Pero ahora fue dada ¿por quién? Por su padre. ¿A quién? A su hijo. Su hijo fue el que la dio y él es el ¿qué? Y él es el mismo mediador. ¿Sí? Mira aquí, lo celestial vino y se la entregó a un hombre ¿qué? A un hombre mortal que era Moisés, para que Moisés intercediera ¿por qué? Por el pueblo a través de la ley. Los ángeles estaban atentos a que el mediador hiciera con el pueblo lo que tenía que hacer con la ley. Pero ahora en la gracia, no solamente, mire, aquí vemos la diferencia entre Moisés y Jesús. Moisés no se sacrificó. Moisés no, en cierta manera estaba pendiente de que el pueblo se sujetara a la ley de Dios, pero los que estaban pendientes que realmente se hiciera el cumplimiento de la ley de Dios era ¿qué?
los ángeles. Pero aquí, ahora los ángeles son ayudadores. Mire cómo cambia. En la gracia, los ángeles son ¿qué? Ayudadores. ¿Ayudadores de qué? De la gracia de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo no fue solamente no es solamente el mediador, sino que fue el que el que se sacrificó, quitó el pecado de nosotros y ahora Él es el mediador para que lo que Él hizo se cumpla ¿en quién? En nosotros. Lo que Él se llevó se cumpla ¿qué? En nosotros. Mire la diferencia de la ley y mire la diferencia de la gracia, porque aquí vamos a entrar en este tema. Vamos a entrar en este tema muy apasionante, en la obra de la cruz. Pero para entender la obra de la cruz necesitamos, ¿qué fue lo que pasó también en el Antiguo Testamento? Porque muchos están predicando el Antiguo Testamento y gloria a Dios por el Antiguo Testamento. Pero le digo algo, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. Yo no me quiero quedar con la sombra. Yo me quiero quedar con el que da la sombra. Porque si tengo el que da la sombra, voy a tener la sombra. Amén. ¿Quién tiene esposa o esposo? Ok, ¿usted se quiere quedar con la sombra de su esposa o con su esposa? Ok, listo. Entonces algo más o menos así. Entonces aquí vemos que en el Antiguo Testamento Dios dio su ley y se la entregó a los ángeles para que los ángeles ¿qué? Se la diera ¿qué? A Moisés y ellos estuvieran atentos de que esa ley se hiciera efectiva ¿en qué? En la vida de los hombres, que era lo que Dios había demandado a los hombres, que era la ley. Entonces por eso venía el juicio y el juicio por aquí y el juicio por acá. No era que Dios fuera malo, sino que Él se pega a su palabra. Y Él dijo, y el que mintáis ¿qué? Está pecando. Y Él dijo que el que fornicáis ¿qué? Está pecando. Y venía una consecuencia terrible a causa de eso. Pero ahora la gracia no nos puede justificar para pecar, porque es que el pecado es cochino. Y Pablo dijo, entonces que ahora viene la gracia y que nos justificamos para poder seguir pecando. De ninguna manera. La gracia nos tiene que empoderar para que nosotros, si una persona dice que está bajo la gracia y está bajo el poder de la gracia, entonces está andando en santidad. Porque la gracia nos empodera para no seguir pecando. Si usted está pecando y dice que está bajo la gracia, usted es un vil mentiroso y se tiene que arrepentir de esa mentira. Porque dijo Pablo, le dijo el Señor a Pablo, porque mi gracia se perfecciona ¿en qué? En su debilidad. Si usted tiene una debilidad, pero usted está debajo de esa gracia, usted está creyendo en esa gracia divina, usted está sometido a esa gracia, entonces la misma gracia lo va a empoderar para que usted salga de la tentación y no peque. Por eso no podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos. Yo también soy así como ustedes, sujetos a vanidades, que puedo también llegar a caer si me suelto de ¿qué? De esa gracia de cual he creído. Pero gloria a Dios que esta escuela nos va a revelar a Cristo, y Cristo es la gracia y es la que nos va a mantener libres de todo pecado. Amén. Entonces la obra de la cruz. La obra de la cruz. Ahora debemos entender la razón de la venida de Jesucristo, Dios hecho carne. Pero también el propósito de la cruz, la muerte, la resurrección y la ¿qué? Y la glorificación. De ahí que la ley nos da el conocimiento de ¿qué? ¿Qué dijimos que la ley nos dio? ¿Qué? La ley vino solamente para decirnos, ustedes son pecadores. Amén. Y aún el pecado se aprovechó de ese mandamiento ¿para qué? Para matarnos. O sea, mire la fuente que está dentro. Dijimos que la fuente del ser humano era ¿qué? El espíritu. Y la vida del cuerpo era ¿qué? El alma. ¿Por qué la vida del cuerpo es el alma? Porque en el alma están los sentimientos, las emociones y todo está conectado ahí. Entonces un sentimiento nos lleva a usted a actuar. Entonces lo que siente el pensamiento, lo que siente el alma es lo que usted está manifestando. Pero la fuente del alma es que el espíritu. Y si en el espíritu había una naturaleza caída, entonces el alma está bebiendo todo el tiempo ¿de qué? De una fuente ¿qué? Sucia. O sea que no hay remedio para el alma. Pero y ahora viene la cruz, viene el nuevo nacimiento. Tenemos una simiente ¿qué? Incorruptible. Una semilla ¿qué? Incorruptible. O sea que lo que hay de fuente de nosotros es ¿qué? Una semilla incorruptible. O sea que el alma que está sujeto a la vida del espíritu está viviendo de una fuente ¿qué?
Incorruptible. Entonces, ¿qué tiene que manifestar? Sentimientos incorruptibles, pensamientos incorruptibles. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos de lo que Dios ha hecho con nosotros, porque muchos cristianos, tristemente, no saben ni quiénes son. Aún usted les puede llegar a preguntar, ¿usted cuando se muere para dónde se va? Y llegan a dudar de la misma salvación que el Señor les ha otorgado a ellos. Y para eso está esta escuela, para enseñarnos quiénes somos. Una nueva creación, donde todas las cosas son hechas nuevas. Cuando dicen todas, son todas. Si hay cosas viejas todavía caminando, entonces tiene que entender que esas cosas no son nuevas, que están todavía de la naturaleza que usted era antes de nacer de nuevo. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces tenemos que entender el propósito de la cruz. En la diapositiva 31 tenemos que entender el propósito de la cruz, la muerte, la resurrección y la glorificación. De ahí que la ley nos daba el conocimiento del pecado, dándole fuerza al mal y el bien distorsionado. Por eso la ley no pudo anular o cancelar esta fuerza dual en nosotros. ¿Por qué no la pudo cancelar? Porque simplemente la ley nos estaba mostrando, pero la obra de Cristo no nos está mostrando que somos pecadores. No, la obra de Cristo nos está quitando lo pecadores que somos. Nos está quitando la fuente, esta fuente, mire, esta fuente, vea, esta fuente. Esta fuente aquí es donde están los influencers de caridad, que dicen que regalan carritos y que casitas y que venga, que te doy 50,000 pesos y 100,000 pesos, y la gente, ay, este hermano, no, él tiene un doble interés ahí, él tiene un doble interés para su line, para sus cosas. No le crean a esas bobadas, créanle a Cristo, porque hay gente que se llena de sentimientos. Ay, sí, mire, que un famoso, ay, Jefferson Cosio, que a veces es como el mal polémico por ahí. Ay, mire, que él sí, mire cómo regala regalitos. Mentiras, este hombre está aquí y está muerto, es un delito y pecado. Nosotros no le podemos llamar a este bien bueno. Así de sencillo, tenemos que ser radicales. Soy un hombre un poco radical a veces, pero así es. Ese hombre está muerto por muy bueno que aparenta ser. No le podemos llamar a un ángel vestido de luz bueno a un ángel que es luz. Es muy diferente. Un ángel vestido de luz a un ángel que es luz. Es totalmente diferente. Amén. Listo. Entonces, la ley no podía quitar eso. Nos mostraba lo que éramos. Pero la gracia, la obra de la cruz, nos quita eso, que no sirve para nada. Esto no se puede maquillar. Este no se puede maquillar. Este no se puede vestir, porque la fuente sigue siendo ¿qué? La misma, y el fruto van a seguir siendo ¿qué? Los mismos. Pare de contar. Aquí pueden salir frutos buenos porque es el árbol del bien, pero aquí también pueden salir frutos malos. Hay gente que se inclina más por la ¿qué? Por la maldad, y hay gente que se inclina más ¿por qué? Por la caridad, pero igualmente están igual de muertos. Pare de contar. Listo, seguimos. La obra de la cruz. Entonces tenemos que entender que la obra de la cruz fue donde ¿qué? Donde Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Murió. ¿Para qué murió? Para que esa naturaleza caída fuera ¿qué? Quitada de nosotros. Y vamos a mirar Romanos 8:3 rápidamente. Quiero decirle que fue un gran esfuerzo este tema, ¿no? De verdad que le doy gloria a Dios, porque esto a veces la iglesia tristemente se ha dedicado solamente a querer conocer la unción, querer conocer los milagros y la sanidad, y eso es muy bonito realmente, pero esta esencia es lo que va a sostener la unción. Esta esencia de quienes somos es lo que va a sostener todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas. Amén. Por eso necesitamos ser enseñados. Por eso Dios constituyó a unos maestros. A esos maestros hay que escucharlos. Personalmente yo, que no soy maestro, como llamamiento que el Señor me hizo, pero llevo toda mi vida escuchando una maestra y me siento a escucharla y atesoro cada mensaje que ella da, porque yo sé que esa es la esencia de Él, y los maestros son los que enseñan. Los profetas son los que dirigen al pueblo, quizás con una palabra profética, pero los profetas quizás puedan enseñar, pero no es la esencia de ellos enseñar, pero el maestro sí. Amén. El pastor, la esencia de ellos es cuidar las ovejas. Pero si el pastor es inteligente, llama al doctor
que es el que le enseña cómo cuidar las ovejas, entonces ese pastor definitivamente es bueno. Amén. Dice, porque lo que era imposible para la ley era quitar ¿qué? Era imposible quitar la naturaleza de pecado, ¿cierto? Por cuanto era débil ¿qué? La carne, diga, mi carne era débil. Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado ¿qué? En la carne. ¿En dónde lo condenó? Aquí. Entonces voy a hablar un poquito acerca de una visión. Realmente el Señor murió solamente en la carne. El alma y Él no fueron separadas de la vida de Dios. Tienen que entender eso. Él condenó el pecado en la carne. En la carne, su alma y su espíritu. Él entregó su espíritu, pero su alma que quedó ahí nunca se contaminó. Nunca se contaminó. Esa esencia de Él fue la que descendió ¿a dónde? Al Hades, al centro de la tierra, y venció ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es qué? A Satanás. A Satanás. Y vamos a ver, este versículo es muy poderoso. Entonces podemos ver que Jesucristo, ¿cómo Jesucristo pudo llevar el pecado? Diga, porque Él era santo. Por eso ningún ser humano podía llevar el pecado, porque ellos ya tenían pecado. No podían llevar el pecado porque ya nacían con pecado. Esa era la sencilla razón por la que no podían llevar el pecado. Alguien que podía llevar el pecado era que tuviera la esencia ¿qué? Pura y santa. Pero todo ser humano nacido de mujer nace ¿con qué? Con la naturaleza caída. Por eso no la podían llevar. ¿Usted cómo va a poder llevar algo cuando usted ya está cargado? Usted tiene que llevar algo cuando está despojado de cualquier peso. Y Jesucristo estaba despojado de todo pecado. Por eso Él pudo llevar el pecado de la humanidad. Amén. Toca entender. Vamos a entender la obra de la cruz de una manera impresionante. Entonces entendemos por el Espíritu que Jesús condenó el pecado en la carne. Entonces vamos a imaginarnos esto. Jesucristo cuando empezó a redimir la humanidad, diga, empezó desde el monte Getsemaní. Cuando dijo ¿qué? Señor, que no se haga ¿qué? La voluntad de la carne, o sea, la voluntad de la carne, sino la voluntad del Espíritu. ¿Cuál era la voluntad del Espíritu? Llevar el pecado de la humanidad. Él dijo que no pase de mí esta copa, sino que ¿qué? Sino que se haga su voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él llevara el pecado. Y ahí Él empezó. Ahí empezó el flagelo contra la naturaleza de Jesús. ¿Y dónde terminó? En la cruz del Calvario. Por eso Él dijo, consumado es. Él no desfalleció hasta que ¿qué? Hasta que todos los pecados fueran llevados en la cruz, el suyo y el mío. Él nos estaba viendo, porque Él dice que Él con sumo gozo sufrió ¿qué? La cruz. ¿Cuál fue el sumo gozo? Él en la cruz estaba mirando a los estudiantes de la escuela sobrenatural del Espíritu. Ahí, él estaba, dice, es necesario que yo esté aquí para que ellos gocen. Él estaba gozoso de eso. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros también en la cruz, porque juntamente con Cristo estamos crucificados, vemos el propósito de Dios, el avivamiento, vemos es necesario morir para que la gente que está allá reciba el avivamiento. Por eso necesitamos morir. Tienen que entender esto, tenemos que entender esto. Morimos a la cruz para que el propósito de la vida de Dios se manifieste. Y ese propósito de la vida de Dios va a salvar a sus hijos, va a salvar a sus padres, va a salvar a su barrio, va a salvar a su ciudad. A donde Dios lo lleve, eso va a ser el propósito de Dios. Tenemos que morir. Véala, ahí está la cruz. Les voy a contar una experiencia que tuve un día. Estaba yo orando y en ese momento vi la cruz. El Señor como que me traslada a un lugar y yo vi un hombre crucificado. Y ese hombre estaba ahí todo torturado, pero estaba agonizando todavía. Y yo me quedé mirando y yo, este hombre se me hace parecido. Y empecé a acercarme y era yo. Era yo ahí crucificado. Era yo. Y me empieza a hablar desde la cruz ese yo ahí en la cruz y me decía, bájeme, mire cómo estoy sufriendo, no me deje morir. Y ya me estaba convenciendo. Ese era el sentimiento del bien allá de caído, que uno se conmueve. No dejemos de hacer nuestros hijos lo que quiera. No, hay que corregirlos, hermano. Aunque les duela, hay que corregirlos. Yo tengo dos. Uno todavía no entiende, pero ya la grandecita sí entiende y sí la corrió. Ella ya estudió, ya se graduó, ya estuvo aquí con nosotros. Y empiezo yo como a querer bajar a este hombre y el Señor me habló.
si no muere, usted no producirá fruto. Y me pasó la lanza. Mátalo. Y yo con la lanza en la mano, en la visión, ¿no? Aunque así también tiene que ser porque Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo y lo someto a la vida de Dios. Y sencillamente entendí, dije, no, aunque me parezca frustrante, aunque me parezca lo que sea, usted tiene que morir. Y le metí ese lanzazo en la costilla y murió. En la visión, ¿no? Ahora estoy en ese trabajo todavía. Amén. Entonces la obra de la cruz, podemos entender por la obra de la cruz que Cristo llevó nuestros pecados. ¿Qué más llevó nuestros pecados? Nuestras enfermedades la llevó, nuestra maldición, todo lo que vino por causa de la maldición de ¿qué? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, el Señor lo llevó de nuestras vidas. Entonces, pero sabemos que nosotros nacimos ¿qué? ¿En qué nacimos nosotros? En el Espíritu. Diga, nosotros nacimos del Espíritu, pero nos queda todavía una mente que necesita ¿qué? Ser renovada. Efesios 4:22, vamos a mirar. Efesios 4:22. Ay, tiempo. Me toca estar mirando el tiempo porque no estoy en mi prédica, estoy en la enseñanza. Dice, en cuanto a la vida pasada, a la pasada manera de vivir, o sea, en cuanto a esa vida, mire cómo habla, en cuanto a la vida pasada, o sea, está hablando de que esa vida es pasada, no es presente ni va a ser futuro. Dice, despojado del viejo ¿qué? Del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Sigamos el otro versículo. Aquí viene el secreto, y renovados, ¿en qué? En el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. ¿Cuál espíritu? Hay un espíritu nacido de nuevo que diga que tiene que aprender la vida de Dios, que tiene que crecer, que tiene que madurar hasta que llegue a ¿dónde? A la madurez del varón perfecto que es Cristo Jesús. Porque la carne nos va a querer condenar, la carne nos va a querer apartar de Dios, la carne nos va a querer. La vida pasada de vivir, usted no oraba, usted no quería santificar su cuerpo, esa vida quiere volver. Pero Pablo dice que despojados. ¿Por qué despojados? Porque ya el Señor se la quitó. O sea que como que usted nace en el espíritu, pero se pone un abrigo de pecado, pero su esencia es pura. O sea que es como el rico que se viste de mendigo, el que es rico que se vista de rico. Esto no es humildad, esto es la esencia de nosotros. Nosotros ahora somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes para tener una vida delante del Dios vivo, y reyes para gobernar donde el Señor nos colocó conforme a su propósito. Por eso somos reyes y sacerdotes. No esos reyes que el mundo ve, que se sientan en un trono y mandan. No. El rey nos enseñó que él vino a servir. Amén. Entonces hay que renovar nuestra mente, despojarnos de la manera vieja de vivir, de la que el Señor ya nos limpió, ya nos lavó. Simplemente ahora nosotros tenemos que involucrarnos en la vida de Dios. ¿Para qué? Para que la vida de Dios fluya a través de nosotros. Pero evidentemente hay cosas en nosotros. Entonces, en nosotros, por lo que vivíamos en una naturaleza corrupta de tinieblas y muerte de la luz y vida de Dios, no podíamos alumbrar lo que ¿qué? La naturaleza de Dios, porque tampoco no teníamos. Dice, por eso había que quitar y poner ¿qué? La otra. Quitar una vida y poner ¿qué? La nueva vida. Dice, la decisión de Adán y Eva es lo que en última instancia requirió que Jesucristo muriera en la cruz y derramara su sangre a nuestro favor. A través de la fe en Cristo podemos liberarnos de las consecuencias del pecado y finalmente ser libres del pecado mismo, que podamos hacer eco en las palabras del apóstol Pablo que dice Romanos 7:24. Vamos a mirar Romanos 7:24, 25. 7:24. Vea lo que Pablo está diciendo acá. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? Miserable de mí, ¿quién me liberará de qué? De este cuerpo de muerte. Sigamos. Ahí está la respuesta. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios doy por Jesucristo,
Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y más con la carne a la ley ¿qué? Del pecado. Pero entonces, ahora, aquí Pablo estaba hablando que él no tenía solución en cuanto al pecado que él tenía. Él está hablando de una vida que él era, porque ahí vemos la vida pasada, pero vemos la vida nueva en Romanos 8. Él estaba ahí haciendo una analogía de quién podía liberar al hombre de este cuerpo miserable de muerte. Y él dice, pero gracias a Dios, ¿por qué? Por Jesucristo, que me puede liberar de ¿qué? De este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte. Aunque este cuerpo esté sujeto a la muerte, porque este cuerpo todavía está sujeto a la muerte, no vive en la muerte. Escuche bien, no vive gobernado por la muerte. Aunque nosotros tengamos que fallecer algún día, aunque nosotros nos envejezcamos, este cuerpo no está sujeto a esas lamentaciones que el cuerpo allá de la gente que no conoce a Cristo, ¿qué? Está sujeta. Nosotros nos sujetamos a la ley de Dios que está dentro de nosotros, que nos dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, o sea que podemos andar en una sanidad ¿qué? Divina. Está diciendo que Jesucristo llevó el dolor, o sea que podemos tener una vida ¿qué? Sin dolor, sin lamentos, como lo que decía la pastora Sandra ahorita, muy interesante. Miró el muertico ahí, ay sí, sí, pero el Señor le mostró para que tuviera ¿qué? Gozo. Pues a mí me pasó algo parecido. Cuando murió mi primera esposa, usted se imagina el dolor que yo podía tener. Terrible ese dolor. Yo era impío, no conocía de Dios. Donde el Señor no se me aparezca, yo no estuviera vivo. Porque pues yo y ella teníamos 14 años viviendo juntos. A los 14 años prácticamente nos fuimos a vivir juntos. Ella fue mi primera novia, ella fue la mamá de mis hijos. O sea, era todo en ese momento. ¿Sí? Y se fue. Y yo me quedé pensando, ¿y ahora qué será de mi vida? ¿Sí? Si ella era como el motorcito mío. Entonces, cuando obviamente ya la enterramos y todo eso, me quedé yo pensando que para dónde se había ido. Fue algo, un pensamiento que se me metió en la cabeza porque mi hermana era cristiana ya. Y yo decía, y a mí me tenía metido en la cabeza que los cristianos eran los únicos que se iban para el cielo. Pues yo no era cristiano. Yo dije, no, pero tampoco deseo que vaya para el infierno, ¿verdad? Entonces yo dije, no, alguien tiene que darme una respuesta. Y pues como mi hermana era cristiana, yo le dije, ¿de verdad que usted se habla con Dios? Y me dijo, sí. Yo le dije, entonces dígale a Dios esto. Y dijo, no, eso no se puede, eso lo tiene que hacer usted. Dije, bueno, lo voy a hacer yo. Imagínense cómo Dios, no, Dios ya estaba obrando ahí en ese momento. No, o sea, yo no sabía, pero Dios estaba obrando. Y me metí en un cuarto. Dije, de aquí no me voy hasta que el Señor no me diga. Y yo fui así determinado y duré casi 20 días ayunando sin saber. Hice el ayuno de Daniel sin saber. Ahí. Y eso yo, una vez, en una ocasión yo fui me invitaron a una iglesia cristiana, obviamente mi hermana que era pastora ya en ese entonces, y ella me invitó y yo tuve una experiencia ese día ahí y a mí se me hizo muy raro. Yo ese día inclusive había ido tomado, borracho allá, pues tanta cansadera que tenía, pues fui. Y pues estaba tomado, pues me fui para allá y yo estaba durmiendo ese era un segundo piso y yo estaba durmiendo en el segundo piso porque mi hermana me miró y dijo, no, usted está borracho, vaya más bien descanse. Y estaba el predicador ahí predicando y dale y dale. Y en un momento como que yo me despierto, estoy contando la experiencia antes de, y me senté en la cama y yo decía, este pastor es muy mentiroso todo lo que está diciendo allá. Decía yo entre mí, estaba pidiendo la ofrenda inclusive, esa ofrenda que esos ladrones. Y yo decía, no, este pastor es... Y mi hermana estaba pasando por una situación crítica económicamente en ese momento y el pastor lo percibió y él estaba pidiendo una ofrenda especial. Y yo dije, no, este pastor es muy ladrón. Y yo me sentí ahí como que en ese momento algo me pasó y yo había acabado de sacar 400,000 pesos, estamos hablando hace 14 años, y los tenía en el bolsillo. Y yo me acuerdo que algo me tomó y yo cogí y estaba en un esqueleto, en un pantalón y descalzo. Y yo cogí esos 400, los saqué de la billetera y me fui corriendo y me arrodillé al frente donde estaba ese pastor y le coloqué 400,000 pesos en la mano. Pero yo no entendí, ¿y cómo hice yo esto? No, quedé en sano oficio. Y yo me fui, no, déle risa, y yo me fui, pero me quedo pensando, y yo dije, venga, pero ¿por qué yo hice eso? Si yo estaba criticando al pastor. Bueno, esa experiencia pasó así. Ya como 10 años después, que fue cuando ya vino
yo ese día yo me acuerdo que el pastor empezó a orar y tenía música cristiana. Yo dije, ya sé cómo es que ellos hablan con Dios. Ellos colocan música cristiana y se colocan a llorar. Dije yo entre mí. El día, no, estoy colocando un poquito para que se despierten un poquito. Y entonces yo me acordé ese día que estaba buscando yo al Señor que me diera la respuesta. Y yo dije, claro. Y yo cogí el celular y bajé música cristiana. Me acuerdo que fue Jesús Adrián Romero cuando estaba en el furor de la adoración. Y la descargué el celular y me coloqué unos audífonos y yo cerraba los ojos y apretaba los ojos y me concentraba y no me hablaba nadie. Ya pasaron así varios días. Dije, no, esto no es para mí. Que eso es mentira lo que me dijeron. Dios no habla con ningún hombre. Y ya iba a salir y en ese momento fue cuando el Señor entró y me arrebató al cielo. Yo tuve una experiencia en el cielo, no se las voy a contar. Ahí fue donde yo miré a mi esposa allá. Y yo le dije, ¿por qué está aquí? Me dijo, solamente bastó un minuto de mi gracia para que ella estuviera acá. Y me mostró el accidente, cómo fue, porque ella murió en un accidente de tránsito. Me mostró cómo fue casualmente la mamá en esos días. Yo como no mantenía en la casa, mantenía trabajando. En esos días se había convertido y estaba en el furor del evangelio, en el fuego Dante. Entonces ella llevó el pastor y le predicó la palabra y ella aceptó al Señor como una semana antes de fallecer. Y ahí supe. Yo, wow. Y bueno, y ahí fue cuando el Señor ya me mostró muchas cosas y ahí fue cuando ya sabía que yo había pasado algo nuevo, que a mí me había pasado algo nuevo sin saber ese versículo que dice que somos nueva criatura. Yo algo supe que hizo de nuevo el Señor, porque yo ya no decía groserías, ya no fumaba y a mí se me hacía extraño. Yo decía, yo ya no soy el mismo y me empecé a alejar de mis compañeros. Fue tanto así que renuncié de mi trabajo con el tiempo y me dediqué a ser pastor. Entonces un testimonio que hizo la cruz. Diga, la cruz me encontró, me transformó y ahora quiere que yo conozca lo profundo de Dios a través de su Espíritu. Amén. Entonces vamos a seguir a la diapositiva 32. Sigamos. Entonces, la semilla mala debía ¿qué? Caer a tierra, ser sepultada y morir. Entonces dice, la obra de la cruz se lleva la naturaleza caída o la naturaleza de la serpiente de pecado. Allí fue donde el ser humano caído, fue crucificado, muerto y sepultado. Y aún el golpe de la cabeza de la serpiente, donde estaba el conocimiento del bien y del mal, fue aplastada. Ahí vemos Génesis 3:15, como el Señor profetiza y dice, porque la simiente de la mujer que aplastará la simiente de ¿qué? De la serpiente. ¿En dónde? En la cabeza. ¿Para qué? Para que ese conocimiento fuera ¿qué? Totalmente destruido. Pero dice, ¿y la serpiente lo morderá qué? En el calcañar. ¿Y será que en el calcañar está el conocimiento de la vida de Dios? No, diga, también está en la cabeza. Por eso no pudo atacar la cabeza. Amén. Pero la serpiente fue ¿qué? Aplastada en la cabeza. ¿Para qué? Porque en la cabeza es donde ¿qué? Donde todo surge, los pensamientos. Entonces el Señor hace una analogía aún en estas cosas espirituales para que nosotros las podamos llegar a entender. Amén. Entonces diapositiva 33. La diapositiva, sí, 33. No, esa no es. Estamos en el 4, la obra de la cruz, diapositiva 31. Bueno, se equivocaron. Siga la otra. Ok, esta, sí, perfecta. Entonces aquí vemos la analogía que hace el Señor en el Antiguo Testamento a través de ¿quién? De Moisés. Cómo las serpientes ardientes empezaron a morder ¿qué? Al pueblo, a inocular su veneno y la gente ¿qué? Moría. ¿Y qué pasó? Cuando Moisés va a llorar al Señor y dice que levanta un asta con una culebra de cobre y todo aquel que la vea ¿qué? Eso era un prototipo, una simbología de ¿quién? De Cristo. La serpiente nos mordió ¿a quién? A la raza humana. ¿Quién éramos? Nosotros. Pero cuando nosotros miramos la cruz, ¿qué pasa con nosotros? Digan, nacemos de nuevo. ¿Y somos qué? Salvos. No morimos por la mordidura de qué? De la serpiente caída, que es la de qué? La de Satanás. Es una analogía donde el Señor muestra ahí en Juan 3:14. Vamos a leer el versículo para consolidar todo este pasaje. Juan 3, 14, 15.
¿Por qué realmente nos enfocamos tanto en nosotros que nosotros conozcamos lo que éramos y lo que somos? Porque mucha gente está hablando, ay, es que esto le está pasando por esto y por esto y por esto. Y seguimos andando en la ley y omitimos la gracia. Que sí es verdad que el pecado va a tener una consecuencia, ¿sí? Porque si usted robó y lo pillaron robando, pues evidentemente lo van a meter a la cárcel. Y usted decir, ay, no, es que yo acepto al Señor Jesús, entonces libérteme de la cárcel. No, usted está libertando su vida de la muerte, pero la consecuencia del pecado está ahí, ¿sí? Por eso tenemos que entender que el pecado no es nuestro amigo, el pecado es nuestro enemigo. Entonces aquí dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea que no se pierda y tenga vida eterna. Ahí vemos la simbología de lo que hizo ¿quién? Jesús. Y voy a colocar un ejemplo de verdad muy verdadero ahí en todo este tema, donde nosotros nacemos de nuevo, pero mucha gente sigue pecando. Mucha gente no se le da nada a pecar a veces. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una batalla aquí en esta mente. Y voy con las parejas, pues porque yo tengo mi nueva esposa, ¿sí? La que el Señor me dio para el ministerio, ¿sí? Y yo le digo a ella, amor, cuando a veces uno cuando está con su pareja, usted empieza a limarse con la pareja cuando usted inicia con ella, ¿sí? Pero ¿cuál es el secreto de todo esto? El secreto de todo esto a veces es que, digamos, usted piensa mal pero no dice nada. Y esa no es la respuesta, que usted guarde ese sentimiento o ese pensamiento. La Biblia dice, llevemos cautivo el pensamiento y seamos pronto para condenar todo pensamiento que se levante en altivez. Y a veces, muchas veces nosotros damos la respuesta, ay, prefiero quedarme callado que pelear con usted. Y ese realmente no es la respuesta. No es quedarse callado, porque el pensamiento de todas maneras entró, porque usted lo concibió, porque usted no le está diciendo nada a la persona, pero uy, ay, es que usted siempre es lo mismo, de verdad, no cambia, uy, qué fastidio. Y concibió el pensamiento. No, esa no es la respuesta de usted de pronto no querer alegar con su pareja o con su hijo, ¿sí, verdad? Con las personas que están en coinonía todo el tiempo con uno, estoy hablando de ellas, ¿sí? Pero especialmente los esposos. La solución no es que usted se quede callado. La solución es que cuando el pensamiento venga, ay, es que si ves siempre es al plato ahí botado, que siempre es a las medias ahí botadas. No, el pensamiento no es concebir ese pensamiento. El pensamiento es reprenderlo, llevarlo cautivo. No lo acepto, mi esposo no es así, mi esposo es un hombre de Dios, mi esposa es una mujer de Dios, ¿sí? Porque entonces podemos concebir que usted está ahí y le dice, no, es que mira a su esposa con un hombre, y usted sí lo concibió, y usted no tiene que hacer eso. Usted inmediatamente tiene que decir, no, mi esposa es una mujer fiel, mi esposa es una mujer santa, el Señor me la regaló para que cumpliera un propósito conmigo, y yo confío en el Señor, no confío en ella, confío en Dios, que Dios me la regaló. Ahí usted está llevando cautivo ese pensamiento, porque de lo contrario usted sigue concibiendo ese pensamiento, y va a llegar un momento donde usted no lo puede detener, y entonces va a empezar a botar usted veneno. Y empieza usted a recordarle a la persona, ¿se acuerda aquel día que usted estaba allá? ¿Se acuerda? Sí, es que yo me acuerdo como si fuera hoy mismo. Realmente nunca lo había quitado, lo estaba concibiendo. Ahí lo estaba concibiendo. Y por eso vienen las peleas, y por eso vienen los divorcios, y por eso los hijos rebeldes, porque empiezan a concebir. No, callando no. Mostrarle al pensamiento lo que es su esposo en Cristo. Si Dios le dio su esposo a usted, su esposo es el esposo de la promesa. Su esposo es un hombre fiel, su esposo es un hombre totalmente sujeto a la vida del Espíritu, su esposo es un hombre totalmente honorable, su esposo es totalmente un hombre respetable. Entonces usted empieza a hablarle ese pensamiento, a ese otro pensamiento, a llevar cautivo el pensamiento, usted lo quita. Pero si usted lo guarda, de todas maneras lo concibió, que no lo quiso hablar en el momento, pero está ahí, concibió el pensamiento. Si a mí me dicen que mis hijos son rebeldes, ¿yo qué voy a decir? Sí, son rebeldes. Hoy no, qué pereza. No, mis hijos, nosotros hablamos no por lo que vemos, sino por fe. Y la fe en nosotros, en nuestros hijos, que nuestros hijos van a servir al Señor, es que nuestros hijos van a ser santos, es que nuestros hijos van a ser obedientes, es que nuestros hijos son los mejores inteligentes, es que nuestros hijos son el ejemplo. Entonces nosotros empezamos a hablarle a ese pensamiento que dijo que nuestros hijos no iban a hacer nada. Entonces nosotros no lo guardamos, nosotros empezamos a llevar cautivo ese pensamiento con la palabra de Dios. Porque mi esposa no es ninguna infiel,
Mi esposa es una mujer santa, es honra mía, es corona mía. Yo no creo que Cristo, que nosotros siendo la esposa le esté dando quejas al Padre allá. Ay, no, es que esta iglesia, me quiero separar de esta iglesia. Porque yo creo que él tendría muchos argumentos para hablar de nosotros, los rebeldes que nosotros somos. Pero la Biblia dice que nosotros santificamos a nuestros esposos o nuestras esposas a nosotros. Pero nosotros a través de nuestro testimonio podemos santificar un pueblo. Nosotros a través de nuestro testimonio podemos santificar a nuestros hijos. Porque ¿cómo nuestros hijos van a crecer en eso cuando no le estamos dando testimonio? Pero cuando nosotros le damos testimonio, ellos no van a tener argumentos en el diablo para pensar mal de nosotros. Eso es contrarrestar un pensamiento, llevarlo cautivo. Si usted lo concibe, ahí lo va a tener. Y va a llegar un momento donde usted no lo va a poder retener. ¿Y empieza qué? Por eso la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. Amén. Entonces hay que empezar a hablar lo que no es, como si lo fuera. Su esposo no es organizado. Ay, gloria a Dios, vamos a poner. Bueno, entonces seguimos rápidamente, que a veces me emociono y tengo mucho que predicar aquí. Ya, gracias. Entonces seguimos la diapositiva, ¿dónde íbamos? Aunque que Jesús, bueno, hay más versículos, no lo vamos a leer. De Levíticos 21, 4, 9, ¿sí? Juan 12, 32, son versículos alusivos aquí a lo que estamos hablando, ¿sí? Juan 12, 32, 12, 32. Ahora, toda semilla da de su fruto. Vamos al siguiente. Toda semilla da según su ¿qué? Su fruto. Amén. Entonces, como decía la pastora Sandra, un palo de aguacate no puede dar naranjas, ¿verdad? Da de su propio fruto. Por eso ningún hombre mortal podía ¿qué? Llevar el pecado. Porque aunque ellos murieran, la semilla que se estaba sembrando era ¿qué? Corrupta. Por eso tenía que venir una semilla ¿qué? Incorrupta, para que cuando ella cayera a tierra ¿qué? ¿Dieron qué? Un fruto santo. Por eso ningún hombre, ahí es el meollo del asunto. ¿Y por qué Jesús? ¿Por qué no pudo mandar un ángel? Porque los ángeles evidentemente vimos que también se corrompieron en algún tiempo. Entonces el Señor dijo, no, yo no voy a arriesgar mis hijos, yo no voy a arriesgar mi misma imagen mandando un ángel, porque ya comprobé que los ángeles ¿qué? Se dejaron corromper por Lucifer. Entonces no, voy a ir yo mismo. O sea que podemos entender por el Espíritu que el único que tiene el poder de vencer la naturaleza caída de pecado se llama ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente, que es uno con su Padre. Por eso, si nosotros queremos vivir una vida santa, tenemos que estar unidos a Jesucristo, que es el único. Escúcheme bien, usted sin Jesús no puede vivir una vida de santidad, porque el único que puede vencer esa naturaleza de pecado sobre la vida de la creación se llama su Hijo Jesucristo y su Padre, que son uno solo. Por eso nos envió al Espíritu Santo. O si no, nos hubiera dado vida nomás. Ya, los resucito y les doy vida. Pero hubiera pasado lo mismo que pasó con Adán. Hubiéramos otra vez ¿qué? Caído. Pero por eso Él envió su Espíritu, para que el poder de su Espíritu en nosotros venciéramos ¿qué? Todo pensamiento. Bueno, sigamos. Entonces, cada semilla da un cuerpo diferente de acuerdo al ADN de la semilla. Por lo tanto, cada semilla tiene un cuerpo de acuerdo a su semilla. Primera de Corintios 15:38. Entonces estamos entendiendo realmente cómo es que nosotros tenemos que levantarnos. Entonces nosotros podemos vencer la naturaleza de pecado no orando ni leyendo la palabra. No, tenemos que orar y leer la palabra, meditar en ella. Pero la carne es débil, Adolfo, ¿cómo podemos? Bueno, el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces no tenemos excusa. Simplemente el alma perezosa no va a cosechar riquezas, pero el alma diligente prosperará. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes en buscar a quien tiene el poder para que nos empodere y poder vencer esos pensamientos que nos llevan al fracaso. Así de sencillo. Necesitamos entender eso. ¿Cómo?
aquí, en la intención de nuestro corazón. Poner ese pensamiento como intención en nosotros todo el tiempo. Amén. Sigamos. 15:38 quedamos. Dice, pero Dios le da el cuerpo como ¿qué? Como Él quiso. Y cada semilla su propio ¿qué? Su propio cuerpo. Entonces, si usted tiene pensamientos perversos, corruptos, que no han sido renovados, ¿qué va a salir? Entonces vamos a entrar a la clase número 4. Uy, me queda una hora, bendito Dios. Sigamos. No, esto es mucho. Y yo no sé, la pastora Clemencia a veces cómo hace para hacer todo esto, pero bueno, gloria a Dios. Estamos aprendiendo, téngame paciencia. Entonces, sigamos, vamos a colocar otro versículo. Jesús nos habla de lo que hay en el corazón. ¿Se da cuenta? Lo que hay en su pensamiento. Si sus pensamientos no son renovados, si usted no le da permiso al Espíritu de Dios que renueve su mente, usted, escúcheme bien, usted nunca va a dar fruto. ¿Qué? Usted tiene que conectar su pensamiento a la vid verdadera, a la sustancia que es Cristo. Si usted no conecta sus pensamientos a la sustancia que es Cristo, usted nunca va a dar fruto en abundancia, ni siquiera un fruto va a dar. Al contrario, va a dar mal testimonio. Entonces van a decir de usted, disque cristiano. Porque esa es la palabra. O hermano malo. Yo lo he escuchado por ahí también. Sí, por ahí lo he escuchado, hermano malo. Yo tenía en el pueblo, no era cristiano y nosotros le decíamos a un señor que era cristiano y tomaba cerveza y le decían hermano malo porque la esposa era cristiana. Esa señora, Dios mío, ha sufrido mucho. Bueno, sigamos. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? ¿O correcto? Entonces vemos que el corazón está muy intrínsecamente ligado con nuestros pensamientos, con la vida de Dios, ¿sí? Hay un secreto ahí. Y déjeme decirle otra cosa, el corazón nuevo se le fue derramado ¿qué? El amor de Cristo por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo, Romanos 5:5. O sea que si usted está vomitando a través de su boca pensamientos de amargura, pensamientos de contienda, entonces usted no ha entendido que su corazón nuevo está lleno del amor de Dios. O sea que el diablo le colocó un velo para que usted no fluyera en lo que es. Porque es un obstáculo. Los pensamientos no transformados a la vida de Dios es un obstáculo para que la vida de Dios que está en usted fluya. Por eso nosotros tenemos que abrirle la compuerta a la vida de Dios. ¿Cómo vamos a abrir esa compuerta? ¿Cómo vamos a subir esa compuerta? Diga, siendo transformados ¿a qué? A la imagen de Cristo. Entonces aquí vemos que el hombre del buen corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia ¿de qué? Habla la boca. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién no es nacido de nuevo aquí? Bien. ¿Quién es nacido de nuevo? Todos. ¿Quiénes de ustedes saben que Dios colocó un nuevo corazón? Amén. ¿Quiénes de ustedes saben que en ese nuevo corazón Dios derramó de su amor en ese nuevo corazón? ¿Quién lo sabe? Ahora usted tiene que descubrir ese amor que ya está en usted. O sea que cuando usted esté odiando a alguien, cierre los ojos un momento y mire su corazón y Dios le va a decir, perdónelo. Dios le va a decir, ámelo. Dios le va a decir, vaya y dele una ofrenda de paz. Eso le va a decir Dios. Porque su naturaleza no puede odiar. Porque el que odia es un homicida. Porque el odio a la muerte no hay nada. Porque por odio es que la gente mata. Amén. Sigamos. Vamos a seguir, eso está muy bueno. Hay varios versículos, no los vamos a leer. Mateo 15, ustedes los estudian en su casa. Mateo 15, 18. Mateo 7, 16 al 20. Mateo 22, 18. Mateo 7, 16 al 20. Todos están de estos versículos que el estudiante está hablando del corazón para que los medite. Tienen que masticarlos por amor a Dios. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que masticar la palabra de Dios y meditarla en el buen pensamiento de Dios. Tenemos que crecer. Mire lo que está pasando en Estados Unidos. Se generó un avivamiento en Estados Unidos.
Eso está haciendo, le está dando la vuelta al mundo este avivamiento. Por amor a Dios, nosotros tenemos que estar preparados cuando ese avivamiento venga, para que ese fuego esté totalmente encendido y no lo apaguemos, porque el mal pensamiento es como el agua para el fuego de Dios, lo apaga en nosotros. Y nosotros no podemos apagar el fuego de Dios, porque el fuego de Dios es la luz que necesita este mundo lleno de oscuridad. Amén. Y Juan 2:25, eso lo van a leer en la casita. Juiciosos, ¿en dónde vamos? Juan 2:25, que me perdió la... Sigamos. Ok, entonces seguimos en el otro punto. Antes de sembrar una semilla, el cuerpo de la semilla tiene que ser ¿qué? Quitado. Ahora vamos a mirar esto. Antes de sembrar la semilla, el cuerpo debe ser ¿qué? Quitado, o sea, la pulpa, digámoslo así. Si usted quiere sembrar una pepa de aguacate, ¿lo siembra con todo y aguacate? No, usted quita la pulpa y desnuda la semilla y la ¿qué? Y la siembra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer un ejercicio bien bueno. Jesucristo, su cuerpo era ¿qué? Santo, porque él vivía una santidad, ¿cierto? Entonces, miremos el fruto. El fruto tiene una pulpa, ¿cierto? Y dentro de esa pulpa tiene una semilla. Y esa semilla es la que se siembra. Amén. Entonces, Cristo, antes de llevar el pecado, su cuerpo era ¿qué? Santo. Diga santo. La pulpa era santa. ¿Sí? Y su semilla que estaba dentro de esa pulpa ¿qué? Era santa. Pero ahora miremos el sacrificio. Él llevó el pecado en su cuerpo. La pulpa. Diga la pulpa. Fue ¿qué? Desnudado. Desgarrada la pulpa. Imagínense la pulpa. Ahí está la pulpa, siendo desgarrada, siendo molida. ¿Por causa de qué? Del pecado. Mire a Jesús. Yo quiero que vean a Jesús. Ahí está. Se desnudó. Murió. Fue quitada la ¿qué? La pulpa. Y fue enterrada. Y ahora vivió. Y empezó ¿qué? A crecer y a dar mucho fruto, y ese fruto somos usted y yo. ¿Sí vio la cruz? Esto es una experiencia para nosotros. Vemos como la santidad de él. Por eso dice que condenó el pecado ¿qué? En la carne. Porque si no hubiera podido hacer así, Jesús no hubiera podido morir. Porque la causa del pecado ¿qué? Es la muerte, y él no tenía pecado, o sea, no podía ¿qué? Morirse. No podía morirse. Entonces, por eso vemos acá. Entonces, 1 Corintios 15, 36 y 37. Vamos a mirar aquí cómo tiene que ser desnudada ¿qué? La semilla. 1 Corintios 15, 36. Necio, aquí Pablo está hablando. Lo que siembra, ¿no qué? No se vivifica, sino ¿qué? Sino muere antes. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino ¿qué? El grano desnudo, ya sea trigo o de otro ¿qué? O de otro grano. Entonces, acabamos de hacer el ejercicio, ¿cierto? Eso pasó con la semillita que ustedes hicieron. Si no nació, yo no, yo gracias a Dios la sembré, y eso como a los 2 días eso estaba ya, eso fue algo sobrenatural, de verdad. Fue impresionante. Entonces sigamos ahí. Isaías 1:6. Estamos mirando lo de la semilla. Ok. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, ¿no hay en el qué? ¿Aquí de quién estaba hablando? Vamos a ver. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curada, ni vendada, ni suavizada ¿con qué? Con aceite. Aquí podemos ver un prototipo de la humanidad caída. ¿Qué? Desde la planta de los pies, el ser humano, hasta la coronilla estaba ¿qué? No había ninguna cosa sana. Todo estaba ¿qué? Podrido, lleno de
heridas e hinchazón y llagas. No estaba ni siquiera vendado ni echado aceite, por lo menos para que se refrescara. Así estaba la naturaleza caída del ser humano, pero así también quedó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tremendo, este versículo es tremendo. De verdad que cada vez que leo esto, le doy gracias a Dios, porque les voy a dar un secreto. Cuando yo nací de nuevo, yo me congregaba en otra iglesia, ¿verdad? Cuando conocí a la pastora Clemencia, no que la otra iglesia era mala, no estoy diciendo eso. Pero cuando conocí a ella y ella me empezó a hablar de esa nueva esencia que era yo, ella me empezó a hablar de eso, yo me vine detrás de ella. Yo hablé con el pastor y le dije: pastor, yo lo siento mucho, O sea, obviamente, en cierta manera, aunque yo sabía que cuando yo la conocí a ella, que mi llamado era estar con ella, ¿sí? Yo me expresé mal, ¿sí? En ese momento, pues obviamente era un bebé espiritual a lo que soy ahora, y yo me fui a la iglesia, pero ellos después comprendieron, ¿sí? Ellos después comprendieron porque yo quería saber quién era yo. Yo sabía que algo nuevo había pasado en mí, pero no sabía qué era. No sabía que había nacido de nuevo, no sabía quién era en mi esencia. Dios me dijo que yo iba a ser un profeta allá en esa visión. Y yo decía: ¿qué es un profeta? Yo no sabía nada de eso, yo nunca había cogido una Biblia en la mano. Y fui y me la compré y empecé a leer, pero no entendía mucho. Yo dije: yo necesito que alguien me enseñe. Yo necesito saber quién soy yo, porque no me reconozco, no soy la persona que era antes, pero no podía decir groserías. Entonces yo empecé a buscar y me encontré con la pastora y ella me empezó a enseñar y dije: no, yo aquí me quedo. ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros, los que estamos aquí, aprendamos quiénes somos realmente en esencia. Cuando pasa un problema, ¿qué hace la nueva persona que somos para enfrentar esa circunstancia que nos está pasando a nosotros? ¿Cómo hacemos para vencer? ¿O nos tenemos que dejar ganar todo el tiempo? No, dice la Biblia que nosotros somos más que vencedores, pero a veces parece que somos más que perdedores. Amén. Sigamos. Isaías 53, 2 al 5. Ok. Estoy mirando cuántos me queda aquí. Dios mío bendito. Dice 53, 2 al 5. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. ¿Para qué? Sigamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Aquí está hablando del Señor Jesús, lo que hizo realmente por nosotros. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí vemos realmente, yo creo que esa imagen de que tuvieron los apóstoles acerca de Jesús, nosotros nos lo imaginamos, quizás por el Espíritu vemos algunas cosas, pero yo creo que una cosa es mirarlo así, otra cosa es haber estado allá en presencia de todo esto, y aún muchos de ahí ni siquiera no comprendían lo que estaba pasando. Y gloria a Dios, porque a nosotros se nos ha abierto el entendimiento, se ha quitado ese velo. Cada vez que nosotros conocemos una revelación de la verdad de Dios, es como si un velo se quitará de nosotros, y un velo se quitará de nosotros, y empezáramos a ver más claro, más claro, más claro. Cuando ya llegamos ahí, wow, pero yo qué tonto era creyendo estas mentiras. Por eso necesitamos crecer en la revelación de la luz del entendimiento de Cristo en nosotros, y eso lo hace un alma diligente, como ustedes lo están haciendo hoy. Amén. Y sigamos. Después de que la semilla Después la semilla tiene que caer en la tierra y ser sepultada, morir, para que surja ¿qué? Una nueva planta. Después de que nosotros morimos a pensamientos, después de que nosotros renovamos el entendimiento en lo que es Cristo, diga: la nueva semilla que está en nosotros empezará a surgir y a crecer, y llevará mucho fruto, y fruto en abundante, que muchos comerán de él y conocerán la vida de Dios, porque están comiendo de Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, ellos están comiendo de Dios y se están alimentando del árbol ¿de qué?
De la vida y no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando nosotros nos dedicamos a escarnecer, a hablar de personas, a no hacer lo que la luz dice, entonces estamos dándole del árbol del conocimiento del mal y el bien a ellos, para que después en ellos se alimente de eso y empiecen ellos también a dar fruto. ¿A ustedes no le han pasado que a veces usted no conoce a una persona y ese hombre que va a venir mañana, terrible, es un fornicario, un adúltero, ese pastor es un falso profeta, y usted al otro día lo tiene al frente? ¿Qué está pensando usted? Las personas que se dejan alimentar de esos pensamientos, ya está ahí, ese falso profeta que está ahí, no le voy a creer nada de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque abrimos nuestro corazón y recibimos esa semilla que no teníamos que recibir. Entonces empezamos a decir, y evidentemente lo que ese hombre va a hablar, usted no lo va a recibir, aunque hable de parte de Dios. Yo cómo le voy a creer a este falso profeta. Eso es tremendo. A veces nosotros no le damos la oportunidad a la gente de conocer y ya estamos. A mí me ha pasado. A mí me han hablado de personas y el diablo es cochino y viene y me habla. Acuérdese de lo que hablaron de él ayer. Tenga cuidado. Mentiras. Digamos, diapositiva 34. El fruto de vida, la semilla, la palabra encarnada del fruto de la vida. Dios se encarnó tomando forma de hombre para entregar su vida por nosotros. Estamos en el punto número a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿En qué punto vamos? Ok, se me perdió la hojita, esperen un momentico. Aquí 4, ok, 4b, listo. El fruto de la vida. La semilla mala que produjo esta naturaleza corrupta debía caer y morir. Vamos a ver el Juan 1, 1-4. ¿Por qué esa semilla era la palabra de Dios? ¿Por qué esa semilla que vino, que era Jesucristo, podemos saber que era Dios? ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí vemos que el Hijo de Dios era el verbo de Dios, era Dios mismo. O sea que nosotros creímos en el Dios verdadero, que es el Hijo de Dios. Por eso tenemos la potestad ahora de ser llamados hijos de Dios, porque creímos. Y esto no por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, creer en Él. Entonces inmediatamente nosotros pasamos a nacer de nuevo. Y ahí fue donde yo entendí que yo había nacido de nuevo. Ahí es donde yo entendí por qué no decía groserías. Claro, ya no tenía la fuente que hablaba las groserías. Yo iba a hablar groserías y yo decía, y las buscaba, yo decía, pero ¿dónde? Yo ya no las veo. Y la gente me empezó a mirar raro. ¿Usted qué le pasó? Yo no sé, yo tuve esto así. Y de verdad, tristemente el diablo me hubiera podido engañar. Porque una tía mía es testigo de Jehová y yo le conté la visión. Me dijo, no, eso es del diablo, sobrino, eso es del diablo, usted no crea esas vainas. Yo le dije, pues el diablo es muy tonto, porque teniéndome allá, ahora me está mostrando esto para yo cambiar, entonces no puedo creer que sea el diablo. No, y no le creí, de verdad no le creí. Gloria a Dios, fue Dios hablando a través de mí en ese momento. No, sí, me lo dijo que era el diablo. Yo decía, no, pero ¿cómo va a ser del diablo esta vaina si yo era grosero, mejor dicho, borracho, y ahora ya no deseo hacer nada de eso? Entonces, ¿cómo es que el diablo va a transformar a la gente para bien? No puede ser, no le creí. Porque cuando le hubiera creído no hubiera estado acá. Génesis 3:15, vamos, Génesis 3:15. Entonces aquí vemos que el verbo era Dios. Pero también vamos a ver la profecía que fue lanzada en esto. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí podemos ver que esa simiente que iba a venir, iba a hacer la que iba a destruir la naturaleza de pecado. Tenemos que entender esto. Hay una naturaleza que no permite que la gente conozca a Dios. Por eso los impíos, aunque se esfuercen, aunque caminen encima de tapas, arrodillados hasta Cristo Rey, eso no va a cambiar la naturaleza de ellos. Alguien tiene que morir por ellos, y nosotros tenemos que decirle que fue Jesús el que murió por ellos. Amén. Digamos, yo me emociono, ¿verdad? Ahora bien, para bien. Hebreos 10:5. Vamos a seguir rápidamente porque me quedan 50 minutos. Yo pensando que iba a terminar rápido y no. Dios está fluyendo, Dios está fluyendo. Amén.
Génesis 3:16. Gálatas, perdón, 3:16. Gálatas 3:16. Gálatas, perdón. No voy a contar todos los versículos, pero se los voy a dar para que ustedes lo estudien. Dice, ahora bien, a Abraham fue hecha ¿qué? La promesa y a su ¿qué? Y a su simiente. ¿A la simiente de quién? De Abraham, pero era conforme a como Dios le había dicho, era con Sara. Pero Abraham se las dio ¿de qué? De astuto, y se fue ¿con quién? Con Agar. Por eso tenemos que hacer las cosas a la manera de ¿qué? De la palabra de Dios. No podemos estar nosotros predicando en cierta manera o hablando de Dios y manifestando una cosa que no sea de Dios, porque entonces no estamos hablando conforme ¿qué? A la promesa de Dios para el pueblo. Entonces tenemos que nosotros sacar de la esencia y que esa esencia del Espíritu vaya dándole vida a las palabras que nosotros estamos hablando, porque la palabra de vida es la que va a golpear los corazones y van a ¿qué? A aceptar al Señor. Amén. Entonces aquí Abraham dice, Abraham se fue astuto y la esposa incrédula también en cierta manera fue y le colocó la esclava. Pero no era como el hombre estaba diciendo, era como Dios lo estableció, era la simiente de Abraham, o sea, a Sara, porque él le hizo la promesa con Sara. Amén. No dice y a las simientes, no dice que a muchas, dice que a una sola descendencia, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? La Biblia que la sangre es la que limpia nuestra conciencia de ¿qué? De obras muertas. Pero tiene que llegar un momento donde esa sangre ya tiene que dejar de limpiar esas obras muertas, sino que ya nosotros caminemos en esa libertad, que vengan cositas y está la sangre ahí antes de que se nos encuba ese pensamiento en nuestro corazón, llevándola cautivo. Tenemos que ser drásticos con el evangelio, de verdad. Tenemos que, el evangelio es más exigente que la ley. Porque en la gracia nosotros ya tenemos el poder para cumplir todo lo que la ley exigía. En la ley exigía, pero no éramos capaces, nos sentíamos era impotentes. Pero ahora no podemos sentirnos impotentes. Ahora tenemos que ser esforzados y valientes y creer en una verdad que ya fue establecida en nuestros corazones. Amén. Listo. ¿Qué hacer para nacer de nuevo? ¿Qué hacer para nacer de nuevo? Creer que Jesús es Dios. Su obra en la cruz, crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y ascenso. Tenemos que entender eso. Nuestro nuevo nacimiento, aquí tenemos que ver. Tenemos que vernos muertos al pecado, no concebir el pecado. Escúcheme bien, nosotros ya no somos pecadores. No, nosotros no somos pecadores, porque ser pecador es tener una fuente de pecado. Nosotros ya no somos pecadores. Hay gente que dice, ay, es que se cree muy santo. Sí, Señor, somos santos. Que nos equivocamos es diferente, pero para eso está la sangre de Cristo que nos limpia ese pecado. El pecador no se limpia, el pecador tiene que morir. Nosotros ya somos santos. Ahora tenemos que creer. Hay mucha gente, hay un hombre una vez que orando decía, Señor, yo que soy una cucaracha, Señor, mírame a esta pobre. Y yo le dije, no, venga, usted está equivocado, hermano. De verdad, si usted es una cucaracha, yo no soy ninguna cucaracha. No, yo soy un hombre nacido de Dios. ¿Sí? Yo soy un hombre santo, que tengo que aprender a caminar en esa santidad y transformar mi mente, que es diferente. Nosotros no damos en el blanco de las cosas a veces de Dios, pero por falta de revelación en nuestro corazón. Pero eso no nos quita de lo que ya somos en Cristo. El nosotros caer en un error ya no nos quita. Nosotros no deseamos pecar, nosotros peleamos contra el pecado, que es diferente. La gente pecadora se seduce en el pecado. Se goza, qué rico. Nosotros no. Ya hay una conciencia de Dios en nosotros que dice está mal. Que a veces caemos, pero sabemos que está mal, nos arrepentimos y nos levantamos. Que no se nos vuelva costumbre, eso sí, para que no se cauterice el corazón. Sigamos. Diapositiva 36. ¿Y vamos en la 36? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya vamos a acabar. Bendito Dios. Bueno. El poder de la resurrección en nosotros es entender en su resurrección. Es entender que su resurrección es lo que hace que sea liberada de esta mente ¿qué? Caída de tinieblas y mi alma trasladada ¿qué? Al reino de ¿qué? De luz. Ok. ¿Ya? Ok, listo. Entonces tenemos que entender que nuestra alma entra inmediatamente en un proceso de ¿qué? De transfiguración. ¿Por qué? Porque nuestra alma estaba enseñada a recibir de una fuente caída,
de una fuente corrupta. Nuestra alma se había alimentado toda una vida. ¿Cuándo yo nací de nuevo? A los 28 años. Entonces, de 28 años para atrás, yo recibía ¿qué? De esta fuente. O sea, mi alma se quedó viciada a ese pensamiento. Pero ahora hay una nueva fuente en la cual tengo que entender por el Espíritu que tengo que someter a mi alma, porque mi alma no le gusta esto, pero tengo que someterla hasta que ella vea la verdad de la realidad y después se goce de esa vida. Después podamos decir, es que mi alma te alaba, es que mi carne te anhela. Un creyente nacido de nuevo quizás no lo puede hablar, pero cuando empieza a entender, sabe que es lo mejor que puede hacer para su vida y su vida de sus hijos y de su familia y de todo el entorno que usted quiera hacer. Entonces Juan 3:16, Juan 5:10. Listo. Ahora diapositiva 37. Juan 3:16, primera de Juan 5:10. Esos versículos los meditamos. Ya 5. Vamos en el 5. 5, sí, 5. El nuevo nacimiento, el poder de su resurrección. El comer de la semilla de vida hace que esa semilla nos dé poder de resurrección en una nueva vida, la vida del Espíritu. Por eso entender el poder de la resurrección, de lo que sucedió en Jesús, es lo que hace que nosotros seamos levantados del poder de ¿qué? De la muerte. Entender la realidad de Jesús en nosotros es entender que somos levantados de ¿qué? Del poder de la muerte. Versículos. Romanos 10:9. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:23. Ahora sigamos, diapositiva 38. Diapositiva 38. ¿Esa es la 38? Sí, sí, esta es. Entonces aquí vemos en esta figura que la tumba está ¿qué? Vacía. Ahí ya el Señor resucita. El poder de la resurrección en nosotros es entender. No, pero esta ya la vimos. Sí, esta ya la vimos. Sigamos. No, perdón. Sigamos 5a. La ley de vida en Cristo nos libera ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. O sea que nosotros ya somos libres, ahora necesitamos entender esa nueva vida que nosotros somos para poder caminar en ella. Si no conocemos esa nueva vida, ¿cómo la vamos a caminar? Si no entendemos esa vida, ¿cómo la vamos a vivir? No podemos, necesitamos entender y necesitamos experimentar esa nueva vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer. Necesitamos entender esto. Si la iglesia verdaderamente se levanta en este conocimiento donde entendamos que ya no estamos sujetos a pensamientos de envidia, a pensamientos de amargura, nosotros los ministros por lo menos, si nosotros entendemos que no estamos en competencia de quién tumbó más gente, quién sanó más gente y nos unimos, sí, porque sí, verdaderamente ahora que tumbó 50, no, pues yo voy a tumbar 60, que es que Dios a mí me usa más. No, si entendemos realmente que esto es por un propio propósito de Dios para salvación de las almas, verdaderamente todos nos uniríamos y seríamos trastornadores de las ciudades donde quiera que vayamos. Y si nosotros entendiéramos esto en nuestra casa, que no estamos compitiendo con el esposo, que no estamos compitiendo con la esposa a ver quién es mejor o quién es más espiritual, entendiéramos que si nos uniéramos nosotros podríamos cambiarle la cara a donde quiera que vayamos a todo el mundo. Porque a veces, si ustedes entendieran que ustedes también pueden estar aquí predicando con denuedo, predicando con poder, y que no es solamente el pastor y que ustedes también tienen lo mismo que yo tengo, entonces nosotros seríamos una bomba de tiempo para las tinieblas. Amén. Tenemos que entender eso, que la ley de vida en Cristo nos hace libres del poder del pecado y de la muerte. Ese poder que ejercía sobre nosotros, que nos hacía impotentes para querer conocer la vida de Dios, tenemos que entender que ese poder fue destruido cuando el Espíritu Santo de Dios vino y levantó a Cristo de entre los muertos. Y de pasadita Cristo dijo: no me voy solo, me voy con los que el Señor me dio. Y ahí estaba usted, y ahí estaba yo, y ahí estaban los del Antiguo Testamento, que ahora podemos gozar de esa vida. Escúcheme bien, no tenemos un cuerpo glorificado, pero por fe podemos hacer y sujetar este cuerpo a la vida de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Romanos 8:2. En 10 minutos. 10 minutos. No, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida que en Cristo Jesús me liberará de la ley del pecado y qué, y de la muerte. Nosotros tenemos que entender que ahora nuestro Padre es nuestro linaje, que es Dios, porque fuimos engendrados ¿de qué? De Él. Por eso podemos decir que Abba Padre. Les voy a contar una experiencia rápido. Estábamos un día orando por las iniquidades, que las iniquidades, que voy hasta la cuarta, hasta la quinta, hasta la sexta generación, y que toca cortar, y que mi abuelo, y pedir perdón por mi abuelo, por tu. Y estábamos orando ahí con la pastora Clemencia en los momentos que tenemos de oración, y se me apareció un ángel en la visión. Me dijo: te voy a mostrar tu descendencia. Y me empezó a llevar. Llegué hasta Adán. Llegué hasta Adán. Me dijo: esa es su descendencia por la carne. ¿Y usted qué es? Y yo me quedé pensando en la visión. Dije: no, yo ya no soy una carne, soy un espíritu vivificante. Y me dijo: entonces, ¿qué maldición hay sobre usted? Y me quedé pensando, el ángel me estaba haciendo la pregunta, y yo miraba, no, pues imagine que la descendencia por la carne uno llega hasta Adán, porque Adán fue el primero. Entonces, ¿cuántas maldiciones cargaba encima mío? Pues todas las del mundo. Y yo me quedé pensando, y este ángel me pregunta que cuáles maldiciones arrastraban. Y dije: no, pues no sé. Me dijo: ¿usted qué es? Yo dije: yo soy un espíritu. ¿Pero qué es? Como que haciéndome entender que yo era una nueva criatura, ¿sí? Yo le dije: sí, soy una nueva criatura. ¿Quién te engendró? Dios. Entonces te voy a mostrar qué iniquidades tiene tu padre para que las corte. Te voy a mostrar qué enfermedades tiene tu padre para que las corte. Te voy a mostrar qué maldiciones tiene tu padre para que las corte. Y yo me quedé pensando, pues Dios no tiene ninguna maldición, pues Dios no tiene ninguna enfermedad, pues Dios no tiene nada. Yo le dije: yo no tengo que cortar nada, lo que tengo es que creer quién es mi padre, lo que tengo es que entender qué fue lo que me heredó. Entonces nosotros no tenemos que cortar ninguna maldición, porque nuestro padre ya no es nuestro padre que nos engendró en el vientre de nuestra madre, sino nuestro padre que nos engendró es nuestro papá Dios, y en Él no hay maldición, en Él no hay pecado, en Él no hay pobreza, en Él no hay nada. Por eso tenemos que entender, dejen de estar cortando algo que ya no tienen. Y yo dije: gloria a Dios. Y me salí de la visión y le dije: no, pastora, yo no necesito cortar ninguna maldición. Y le dije: ¿por qué? Le dije: por esto y esto y esto. Dios tiene razón. Y nunca más volvimos a hacer eso con la pastora. Gálatas 5:1. No lo vamos a leer porque ya no nos queda mucho tiempo. ¿Sí me entiende lo que les estoy queriendo decir? Convención de rompimiento de iniquidades. Esos son para los impíos. Jesucristo sí tiene que venir a cortar toda la maldición de ellos. Pero nosotros necesitamos entender ahora qué herencia, quién es el que nos, cuál es la descendencia de nosotros. Y hay una sola: Dios es nuestro Padre. No hay tíos, no hay abuelos, no hay nada. Él es solito. Y Él nos impartió a nosotros. Cuando usted vaya al médico y su papá, ¿de qué sufría? Dígale: de nada. Dígale: de nada. ¿Por qué? Mi papá es el hombre más sano de toda la existencia. Nunca se enferma. Así de sencillo. Alguien me preguntó un día: ¿y su papá quién elige? Es el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo así? Le dije: sí, es un hombre muy rico. ¿Y usted? Le dije: yo también soy rico. Y a mi papá le dije también: usted no es mi papá. Un día le dije que un día me estaba hablando de cosas como él sufrió el corazón y todo eso. Le dije: no, señor papi, usted no es mi papá. Le dije: me da mucha pena. Usted engendró a mi mamá y este cuerpo nació, pero yo me engendró Dios. Así que no tengo nada de usted. Y se quedó pensando: y papá. Y después le expliqué. Y para que no se quedara ahí con ese pensamiento. Y eso me pasó en la experiencia. El ángel me mostró qué era lo que yo heredaba, porque uno hereda lo de su papá, hasta la cuarta generación. Y yo me fui buscando y no llegué a la cuarta generación, llegué hasta Adán. Porque todos nacimos de Adán, en la carne. Pero como ahora la carne ya no es lo que nos gobierna a nosotros, sino es el poder del Espíritu vivificante que está en nosotros. Amén. Entonces, 2 Corintios 3:17 son para que los mediten, la libertad del pecado. 1 Corintios 6:12. Ya me estaba asustando. Después de que le acabo la pila al reloj.
Primera de Corintios 6:12. Segunda de Corintios 6:12. Mira, se me perdió la hojita. Primera de Corintios 6:12. Es correcto. Y segunda de Corintios 3. Esto es para meditar en la casa de la libertad del pecado. Tenemos que entender esto. Si ustedes entienden esto, de verdad que vamos a ver libre a su familia, vamos a ver libre a sus hijos. Si nosotros entendemos que la amargura no nos puede contener a nosotros, si nosotros entendemos que la falta de perdón no nos puede contener a nosotros, si nosotros escuché algo terrible aquel día de un cristiano que me dijo: no, Adolfo, pero es que Dios sabe que es que uno es débil en la carne y tengo necesidades. Verdaderamente no le dije nada. No le dije nada, porque me estaba justificando su pecado. Yo dije: madre, por lo menos peleé contra él, pero lo está justificando. Sí, Dios me entiende. Dios no necesita entender nada, Él lo sabe todo. El que necesita entender es usted, que tiene que dejar fornicar, que tiene que dejar de adulterar, hermano. Sí, de verdad, es que Dios entiende que es que yo soy débil y que tengo mis necesidades, dijo. Mire de dónde estaba hablando. ¿Sabe cuál es la necesidad del Espíritu? La vida de Dios, la oración, la palabra. Porque la Biblia dice: porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne no. El Espíritu se necesita. Eso somos nosotros, espíritu. Diga: soy un espíritu que tiene un alma, y me prepararon este cuerpito para manifestar la vida de Dios. Y este hombre se estaba justificando porque tenía una noviecita y pues sabíamos que se acostaba con ella. Y yo dije: no. Yo le dije: no puede ser así. Verdaderamente, cuando Dios tocó mi vida, yo me guardé hasta el día de mi matrimonio. Eso sí, borré las redes, borré cuanta mujer sabía que de pronto me iba a hacer tropezar. Quité el Facebook, me amarré de la pata a la cama, me amarré. ¿Quiere hacer algo? Venga, nos amarramos. Y no salía de ahí. Y me guardé casi 2 años después de la muerte de mi esposa, que volví y me casé. Y nunca le di pie al enemigo, porque uno sabe que la carne es débil, pero ayúdele un poquito también. No se ponga usted a meterse donde no lo han llamado. También no se va a meter también por allá. Ayude. ¿Sí? El Señor me dijo: evada la carne mientras que su espíritu se fortalece. El Señor me lo dijo: evada la carne. Tampoco puedo pretender que estando chateando con mujeres y hablándole de cosas obscenas e invitándolas a tomarse de pronto una gaseosita, yo voy a evitar de caer en fornicación. No, tampoco. Y también para las mujeres que son solteras. Esto no es solamente de los hombres. Uy, gloria a Dios. Juan, íbamos, diapositiva 40. Dice: la resurrección de la ley de vida causó que la fuente fuera cambiada. Ahora hay una nueva fuente llena de amor. Diga: la causa de la cruz cambió mi fuente. Y esa fuente está llena del amor, de la santidad, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, para vivir una vida plena. De eso está llena esa fuente. Y el río no es más que la fuente que lo está llenando. Un río no está si no hay una fuente que la llena. Entonces nosotros tenemos una fuente. Antes nos era fácil pecar, entonces ahora nos tiene que ser fácil ser santos, porque tenemos una fuente santa. Tenemos que entender eso. La fuente mire. Usted mete, y acá hay ¿qué? Una fuente. Ese balde, ¿qué va a sacar? Lo que hay en esa fuente, ¿cierto? Nosotros también tenemos lo mismo. Ahí adentro tenemos una fuente santa e incorruptible. Amén. La fuente constante y permanente en nuestro interior de vida, que es amor. Esa fuente está en nosotros. Nosotros activamos la fuente del amor que está en nosotros cuando empezamos a verla, a contemplarla y a entender qué hace ese amor en nosotros. ¿Cómo? Vamos a intimar con el Espíritu. Para eso nos fue dado el Espíritu de Dios. Y diapositiva 41 ya. Conclusión. Por eso debemos entender que Jesús es la palabra encarnada, la semilla de vida, y su fruto producirá siempre ¿qué? Vida eterna en nosotros. Su semilla en nosotros siempre producirá una fuente constante e imparable, consistente e inagotable de vida en nosotros.
La analogía que Jesús nos hace con respecto a la vid verdadera en nosotros somos sus ramas y no hablamos lo que no tomamos de la fuente. La rama no crece y se llena de fruto si la savia no está fluyendo a través de ella. Es así de sencillo. Y ya concluimos con esto. Yo creo que la clase fue muy bonita. Yo creo que tenemos que entender esta vida. Verdaderamente, cuando yo empecé a entender esta vida, y estoy en ese camino, me falta diga me falta mucho. Evadamos la carne mientras que el espíritu se fortalezca y crezca. Si tiene que borrar las redes sociales, bórrela, papito. Si tiene que eliminar a todas sus compañeras de colegio, elimínelas, pero no juegue con lo que le puede dar gozo y vida eterna a usted. Si usted quiere conocer a Dios orando, Señor, yo quiero ser como tú, solamente esas palabras no van a producir vida eterna en usted. Lo que va a producir vida eterna en usted es metiéndose en esa palabra que usted mismo está diciendo. Amén. Y vamos a orar ya por 15 minuticos, por 20 minuticos. Yo quiero que ustedes hagan algo hoy. La pastora Clemencia me llamó esta mañana, me escribió esta mañana y me dijo: Adolfo, Dios está con usted y yo sé que la vida de Dios va a fluir en usted para que todos reciban. Amén. Y creí esa palabra y de verdad que en algún momento de pronto me llegué, porque de verdad yo no predico así, yo coloco el tema y yo dejo que el Espíritu fluya, coloco los versículos y ya. No soy de los hombres que me colocó, pero ella nos dio un contexto y de verdad que no se alcanzan a imaginar la llenura que aún yo mismo estoy aprendiendo de cosas. A veces cuando uno está hablando la vida de Dios, uno se está escuchando y uno mismo está aprendiendo y se está alimentando uno mismo. Por eso tenemos que hablar de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a ver la vida de Dios. Necesitamos conocer la vida de Dios. Va a venir un avivamiento para esta ciudad, donde las iglesias serán abarrotadas de querer beber de la fuente de Dios que está fluyendo, donde sus casas van a estar llenas y fluyendo la vida de Dios, donde sus vecinos se van a dar de cuenta y van a querer ir a ver lo que ustedes están haciendo. Esa clase de avivamiento vamos a tener en esta ciudad. Si ustedes pueden ver, acá hay una cosecha de oro, acá hay puerta de avivamiento. Yo soy un loco creyendo en esto. Hemos creído la escuela en este avivamiento, hemos creído como ministerio. Aún el pastor Giovanni está con nosotros, la pastora Sandra, y todos ustedes los queremos impregnar primero de la vida, para que sepan qué es lo que está fluyendo de ustedes. De ustedes no puede fluir algo que ustedes no puedan entender. Tiene que fluir algo que ustedes mismos están entendiendo, que es la misma vida que ustedes han creído y que han entendido, y que la luz del evangelio ha penetrado hasta lo más profundo de tinieblas que en su mente había. Amén. Padre, Señor, te doy gracias. Yo quiero que usted ore en lenguas. Si usted algo le duele, si usted algo quiere que le sane, tóquese ahí. Es la vida de Dios que está fluyendo en usted. Si usted no habla en lenguas, la Biblia dice: anhelemos los dones y los dones se manifestarán. Padre, Señor, gracias te doy en esta hora, Señor. Padre amado, hoy quiero orar. Hoy quiero orar, Señor, para que tu Espíritu, Señor, tu Espíritu llene la vida de ellos. Padre, que tengan experiencias sobrenaturales, que ellos tengan una vida experiencial con su Espíritu, Señor. No solamente palabras como queriendo mirar: oh wow, ese hombre como Dios lo usa, oh wow. No, sino que en ellos mismos, Señor, también está la promesa de que echarán fuera demonios. También echarán la promesa donde dice que tocarán y sanarán los enfermos. También está la promesa donde dice que hablarán en lenguas. También está la promesa donde dice, Señor, que la vida del Espíritu fluirá en ellos, y que ellos y su casa serán salvos, y que ellos y su casa tendrán vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, que la mente del Espíritu, Señor, se levante en ellos, venciendo toda tiniebla, venciendo todo pensamiento de tiniebla, venciendo todo argumento falso y engañoso del enemigo, porque el enemigo es un mentiroso, es un engañador que viene a robarnos lo que Dios nos ha dado, que viene a hacernos pasar situaciones que en Dios ya no tenemos por qué estar pasando. Si es verdad, Señor, que en el mundo tendremos aflicciones, pero la victoria tuya se levanta en nosotros, Señor, para caminar, Señor, con gozo, para caminar, Señor, así como Cristo, Señor, que Cristo sufrió la cruz, pero con gozo la sufrió, porque nos miró a
nosotros, nos miró salvos, Señor, nos miró llenos de la vida del Espíritu, y la fe de Él es suficiente para que nosotros hoy estemos aquí, Señor, creyendo en ese sumo gozo que Él sufrió, Señor, allá en la cruz del Calvario. Lo mismo nosotros padecemos, Señor, que mirando, Señor, nuestra familia salva, que mirando, Señor, nuestros padres salvos, que mirando, Señor, nuestra vida transformada. Hoy sufrimos la cruz, Señor, también. Hoy morimos, Señor, Padre, y nos levantamos en el Espíritu contra todo engaño, y nos levantamos en el Espíritu contra todo espíritu inmundo que quiera venir a poner maldición en nuestras vidas, que quiera venir a poner maldición en nuestros hijos, Señor. No toleramos esto, Señor, sino que nos levantamos con la furia, Señor, con el mismo castigo que tú tuviste contra el pecado. Nosotros nos levantamos, Señor, en el Espíritu, Señor, porque cosa grande tú harás en medio de nosotros, porque cosa grande tú harás en medio de nuestra familia. Nuestros hijos no serán la vergüenza de la sociedad, nuestros hijos serán la honra de la sociedad. Nuestros hijos, Señor, no se irán por el camino de perdición, sino que nuestros hijos conocerán el camino de la justicia y se enamorarán de ese camino, se levantarán en el poder, Señor. Ellos serán útiles, Señor, de honra en tus manos, Señor, vasijas de honra, Señor, en tus manos, Señor. Hoy clamamos por las generaciones, hoy clamamos por nuestros hijos. Nuestros hijos son el futuro, las nuevas generaciones son el futuro. No se corromperán, Señor, porque la simiente incorruptible, Señor, se levantará en ellos, Señor. No con pensamientos humanos, Señor, sino con el pensamiento de Cristo, que es salvar la humanidad, Señor. Padre, reprendemos las obras de las tinieblas, que la obra de la cruz, Señor, se haga en nuestra vida y carne en nosotros, Señor. Rechazamos todo pensamiento de derrota, rechazamos todo pensamiento de falsa humildad, rechazamos todo pensamiento hipócrita en nuestra mente, Señor, y lo llevamos cautivo, Señor. Somos prontos para castigar todo pensamiento del enemigo en nuestra mente, Señor. Padre, y que el espíritu de vida fluya, Señor. Es la vida de Dios. Es la vida de Dios fluyendo. No es por un hombre. No es por un hombre, Señor. Es por tu Hijo amado, que vino a nosotros y nos salvó y nos dio vida eterna. Padre, que ese amor que fue derramado en la cruz del Calvario, donde Él murió por amor de nosotros, empiece a fluir, Señor. Empiece a llenar estos cuerpos, Señor. Que la mente de todos mis hermanos, Señor, se llenen, que sean convencidos de pecado y que se humillen profundamente delante de ti, Señor, sabiendo que han pecado contra ti, Señor, pero que tu sangre, Señor, los limpia, pero que tu sangre, Señor, los restaura. Padre, en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo sea rociada sobre ellos y que el poder del Espíritu los convenza, Señor, quizás de la amargura, Señor, quizás, Señor, de la falta de perdón. Padre, hoy se levanta el convencer del pecado en ellos y ellos se humillan delante de ti, porque por eso están aquí aprendiendo, por eso están aquí queriendo crecer en el Espíritu, por eso están aquí, Señor, gastando su tiempo, Señor, para aprender de la fuente inagotable. Y tú honras a los que le honran, Señor. Tú los llenas de tu Espíritu. Ay, el bendito Espíritu que anhela celosamente tener comunión con nosotros es el mismo que está trayéndolos a tu presencia. Es el mismo que está trayéndolos a la cruz, para que la cruz haga morir todo pensamiento de amargura, todo pensamiento de remordimiento, todo pensamiento de falta de perdón, todo pensamiento de creer en ideologías falsas, todo pensamiento de creer que el ser humano, Señor, puede caminar como quiera, Señor, y no conforme a tu palabra y no conforme a tu deseo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, profetizo sobre ellos. Profetizo sobre ellos que el amor que se derramó en la cruz empieza a hacer efecto en ellos. Las enfermedades empiezan a sanar, los corazones empiezan a ser, Señor, vendados. Padre, Señor, que la maldición de la pobreza se quita de ellos, porque nuestro Rey, nuestro Padre, es el Rey del oro y de la plata, es el dueño del oro y de la plata, y nuestra herencia es de Él, Señor. La herencia que Él nos da, Padre amado, y la herencia que Él nos da es sanidad, y la herencia que Él nos da es libertad, y la herencia que Él nos
nos da es santidad. Y la herencia que nos da, Señor, es todo lo que viene de lo santo y de lo puro. Y por eso hoy, Señor, abrimos nuestro corazón a beber de lo santo y de lo puro, Señor, que perdura para siempre. Padre, que los rollos eternos, Señor, sean incrustados en el corazón. Que ellos entiendan que vinieron a esta tierra, Señor, para cumplir un propósito eterno, donde las almas son impactadas, donde las almas, Señor, serán salvos a través de sus manos, serán salvos a través de sus palabras, porque a eso vinimos, a cumplir la gran comisión. La gran comisión es entender que nosotros fuimos puestos aquí en esta tierra para que de la misma manera que fuimos salvos, de la misma manera nosotros hablaremos y daremos testimonio para que ellos sean salvos también, Señor, y conozcan tu vida que dura para siempre, y que dejen esta vida que perecerá y será llevada y quemada en el foso del infierno, Señor, pero que la vida que usted nos está brindando, Señor, perdura para siempre. Un gozo eterno, una alegría eterna, una humildad eterna, Señor, una mansedumbre eterna, Señor, una paciencia eterna, Señor, donde miraremos todas las cosas, Señor, que tú nos has prometido, que tú nos has dado y que tú has establecido en nuestra vida. Así lo declaro para con ellos, Señor, porque ellos también están en la vid verdadera, la vid santa, Señor, la luz que resplandece, Señor. Que sea ellos, Señor, conociendo la vida de tu Espíritu, porque el Espíritu los anhela, porque el Espíritu quiere tener comunión con ellos, porque el Espíritu se les quiere revelar, porque el Espíritu quiere y Él quiere estar avivando el fuego para que ellos sean luz, para que ellos sean como la aurora, Señor, que resplandece en medio de la oscuridad, Padre amado. Señor, porque somos uno contigo, Señor, por eso lo hablamos. Hablamos de la victoria de resurrección, porque tú resucitaste y nos ha impartido lo mismo que mi Padre te impartió a ti, Jesús. Tú nos impartiste a nosotros. Por eso hoy te decimos, mi Jesús, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres nuestro Rey, y que a ti te servimos y te serviremos por toda la eternidad, porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que tú eres santo, porque sabemos que Dios le dio el poder y la gloria a ti, y por eso ante ti nos humillamos, y por eso ante ti te adoramos, Señor, y por eso nuestra vida te pertenece a ti, Señor, porque tú la compraste con tu sangre, tú la compraste con tu vida, Señor. Tú no escatimaste tu propia vida de gloria para venir a dar su vida por nosotros, y por eso hoy nosotros decimos: Jesús, 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 nuestro Salvador, nuestro Redentor, ven e impacta nuestras vidas, Señor. Envía tu poder de tu Espíritu, envía el poder de resurrección en nosotros, Señor, para que nosotros conozcamos tu amor profundo, ese amor, Señor, que es intangible, Señor, ese amor que es tan profundo que no conocemos las profundidades, ese amor que es tan ancho, Señor, que sería imposible llegar a los lados, Padre amado, pero que tú no lo quieres revelar en este tiempo, pero que tú quieres levantar, Señor. Yo te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que avives el fuego en ellos, que avives el fuego, Señor, que toques su corazón, que encienda la lámpara, Señor, que encienda la lámpara si se han dormido, que conozcan, Señor, que la muerte y la maldición ya no los gobiernan, que conozcan, Señor, que el pecado y la pobreza, Señor, ya no tienen vida con ellos, sino que han sido apartados de esa vida, han sido apartados de esa maldición, han sido apartados de esa muerte, porque el reino de la luz los ha acogido, el reino de la luz ha abierto sus puertas, el reino de la luz dice ven, el Espíritu dice ven, y la esposa dice ven, y conozcan las fuentes inagotables que hay para ustedes, que hay para ustedes, para que sean saciados por la eternidad, para que sean enriquecidos por la eternidad, para que sean sanados por la eternidad. Esta es la promesa, Señor, que te pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu de Dios intercede por nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades y nos ayude. Déjalo que Él le hable a su corazón. Él es el Espíritu eterno, Él es el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de vida,
Él es nuestro sello que nos protege de las acechanzas del diablo. Él quiere tener comunión con ustedes. Él anhela tener comunión con ustedes. Él anhela enseñarles las cosas profundas de Dios. Él anhela darle todo lo que el Padre ha prometido darles. Él envía a sus ángeles para que guarden nuestras vidas y la vida de nuestros familiares. Él llena nuestra vida de gozo, 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 gozo en el Espíritu. Él hace que nuestra vida en medio de esta aflicción de ese mundo se goce, se goce, se goce, se goce. Él es Jesús, el mismo que murió en la cruz. Quiere revelarse a nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú abrirás los cielos y derramará la fuente de amor sobre toda la ciudad y sobre todas las naciones como lo han hecho, y te adoraremos. Ese será nuestro placer, adorarte, porque sabemos que el bien y la misericordia tú lo has puesto sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Él busca a esos adoradores, no cantantes. Él busca adoradores. Adoradores, adoradores. Él busca adoradores. Que salgan voces limpias, palabras limpias de santidad, palabras llenas de luz, adorando al Padre y dándole gracias en todo, porque la obra perfecta ha sido hecha en nosotros por causa de aquel que nos amó, que fue Cristo Jesús, Redentor nuestro y Rey y nuestro sacerdote. Él es la gloria. Él es el todopoderoso. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el eterno. Y le plació entrarnos en esa eternidad para que nosotros vivamos en Él. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga.